Bastante también. Es verdad, es lo último, pero eso es ley de vida. Es que un clavo saca otro clavo. Ya vamos inaugurando. Bueno, ya estamos de nuevo con todos ustedes en esta segunda hora de Caminando por la Vida. Vamos a comenzar, como siempre, presentando a nuestros dos tertulianos. Hoy con nosotros, nuestro compañero José María. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos a tus órdenes. A mis órdenes y a mi mando de este barco. Un barco muy independiente. Afortunadamente, por eso mantengo el rumbo, porque somos independientes. Porque somos totalmente independientes. Sí. Y también nuestro compañero Salva, otro buen compañero de los medios y que también lleva un rumbo muy independiente. ¿Qué tal, Salva? Muy bien. Él es de España Impacto Noticias. Que por cierto, dais primicias. Estamos dando muchas exclusivas y en estas semanas vamos a seguir dando. Empezar nuestra tertulia sin hablar de Ucrania sería pues obviar la realidad que tiene el mundo, no solamente España, sino el mundo en esta situación, este conflicto europeo, porque es un conflicto entre Europa, aunque es Ucrania, pero es Europa con Rusia, ya que todavía no se han tomado medidas por parte de la Comunidad Europea y por parte de la OTAN, pero veremos a ver cómo acaba todo esto. No sé lo que pensaréis vosotros de este conflicto y ya empezamos dando nuestra primera impresión y a continuación pues entraremos con la noticia, por ejemplo, de que ya se ha mandado el primer camión de ayuda humanitaria desde Cartagena. Ya han llegado refugiados a Cartagena y el Ayuntamiento de Cartagena pues ya está tomando medidas, todas muy oficiales, perdón. Bueno, yo la verdad es que estoy bastante preocupado. Veo un desarrollo pesimista. Yo estoy pesimista con esta situación. Putin no para de amenazar. Además es un jugador, como otras veces hemos hablado. Es un jugador que está arriesgando mucho por lo menos de palabra y también por los hechos, lo que vemos en la televisión. Es cierto que las noticias y según la cadena y según el medio, como yo digo, el que le echa la gasolina al coche es el dueño del coche. Y entonces, pues muchos medios tendrán sus jefes, que es el que le llena el depósito de gasolina, pero al final las imágenes que nos muestran, que también serán sectoriales o parciales o lo que quieras, son terroríficas. La culpa para mí la tiene Putin, pero el que está poniendo los muertos civiles es el pueblo ucraniano. El otro día vi también unas imágenes de una destrucción de carros de combate rusos se veían críos, críos que era gente muy joven por su cuerpo delgadico, en fin, que yo imagino que semanas antes estarían en cualquier universidad. Los rusos es de esos pueblos que nacen artistas. En cualquier agujero te salen 3 bailarinas, 5 jugadores de baloncesto y lo más seguro es que algunos de aquellos estarían 2 o 3 meses antes bailando las criaturas y disfrutando, y se han encontrado con esta guerra que no es suya, ¿eh? Bueno, si es que no lo sé. Si es que no es una guerra, no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Putin y Ucrania. Yo la culpa se la ha hecho de todo a Putin y a sus consejeros, que a ver quién le dice que no al jefe. Decirle a Putin el terrible que no tiene que ser un problema. Por eso le moverán la cabeza, como han hecho con todos los dictadores del mundo y de la historia. Se le hacen palmas y hasta que llegue alguien a ponerle el cascabel al gato, si es que da tiempo ponérselo. Yo la verdad es que estoy bastante pesimista con esto. ¿Qué me dices, Salvador? Bueno, obviamente la situación es muy complicada, va a tener resultados negativos no solamente para Ucrania y Rusia, sino para el resto de Europa y del mundo, ¿no? Porque al final estamos hablando también de materia prima. De hecho, hoy ya se terminan las exportaciones desde Ucrania de carne, cereal y demás al resto de Europa, y esto va a ser un perjuicio al final para los ciudadanos a nivel económico y del día a día, ¿no? Pero en lo que está diciendo el compañero yo no estoy de acuerdo. A ver, Putin lleva advirtiendo esto desde hace 8 años.
en el cual Estados Unidos principalmente y la Unión Europea ha estado financiando a Ucrania militarmente y económicamente para el bombardeo del Donbass, que lleva 8 años bombardeando. O sea, no hay que olvidar que Ucrania ha estado machacando a la zona del Donbass de Donetsk, y eso no ha pasado nada, entre otras cosas financiado por los que ahora hablan de Ucrania como la víctima, ¿no? Aquí en una guerra no hay ni bueno ni malo. Ni ganador ni vencido. Lo que sí que está claro es que en este sentido Estados Unidos tiene muchos intereses, ha utilizado a Ucrania como el cascabel, y este es el resultado. La prueba la estamos teniendo en que ahora Estados Unidos está vendiendo a Europa, entre ellos a España, el gas un 40% más caro, los cereales un 30% también más caro. Es decir, que al final estos son intereses puramente de Estados Unidos. De hecho, también se está negociando Estados Unidos y la Unión Europea para no comprar más petróleo ruso. Y luego hay una parcela también que a mí me preocupa mucho. Estoy de acuerdo en que todos los cercanos, los que llaman oligarcas cercanos a Putin, puedan tener esa censura, pero lo que no se puede censurar a todos los rusos que puedan tener cierto dinero, embargarles sus bienes, porque eso creo que es peligroso. O sea, creo que no justifica que un empresario pueda tener, si no tiene una vinculación clara, directa con Putin. Se está hablando de unos embargos provisionales. Sí, pero bueno, el embargo provisional de momento tiene sus cuentas, tiene sus barcos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es peligroso, muy peligroso, porque no podemos culpar a todos los rusos de la guerra. De hecho, hay muchos rusos que inclusive los han embargado y han salido en contra de Putin. Luego, en el tema en sí, de general, de lo que se habla de Putin, a mí me preocupa mucho los medios de comunicación. Los medios, esto yo lo comparo mucho con la situación del COVID. Es decir, ahora Ucrania son los vacunados, y los que están, digamos, más a favor o sacan ciertas informaciones que, entendiendo lo que ha provocado Putin, son los no vacunados. También hay la censura. De hecho, mira, este mismo sábado hicimos 2 publicaciones referentes, una al COVID y una a la guerra, y a la media hora ya estaba censurada la noticia, porque no interesa, lógicamente. Entonces yo lo comparo mucho con la situación del COVID en ese sentido, porque es que la guerra se está utilizando, es decir, se está censurando toda la parte y medios de comunicación de la parte rusa, todos los medios están las 24 horas hablando de lo que les interesa, y además sin contrastar, que eso es muy peligroso. O sea, se están hablando de milicias, se están hablando de muchísimas cosas, salen imágenes que no son de China, otras son de videojuegos, es decir, no se está haciendo periodismo. Esto es una compra de los medios de comunicación. O por lo menos un periodismo contrastado. Claro, es que hoy en día no se ha contrastado nada, Pepe. El sábado, una de las noticias que precisamente me censuraron fue un documento que se ha filtrado de Fraser con los efectos secundarios, que eran 3 folios, que se ha tapado a la ciudadanía, algo que se tendría que conocer. Pues es un documento oficial, pues a la media hora estaba censurado, porque no interesa ese tipo de noticias. Sacamos la historia de Zelensky, hoy hemos sacado también precisamente toda la historia de dónde nace, porque la gente tiene que saber que en este conflicto nace de una situación. No es que Putin es el diablo y se levantó una mañana y dice, vaya, voy a entrar en una guerra. No, esto viene de 8 o 10 años atrás. Entonces, son situaciones que aquí no se analizan periodísticamente. Pero no se ha informado bueno, no. Los medios no han informado, o no están informados los medios, que muchas veces informar, que bueno, es muy pero diferente. Es que muchas veces el problema de todo esto es que a lo mejor no están bien informados los medios. Es que aparte de no estar bien informados, que se está demostrando, no quieren informar de lo que su patrón no le marque. Por eso lo comparo con el COVID, es decir, todo lo que venga de Rusia o el tema del Donbass. Te voy a poner un ejemplo que publicamos hace unos días. El señor Risto Mejide tenía ahí un tertuliano, le hicieron las preguntas, y cuando él quiso desarrollar el tema del Donbass, de los 8 años de masacre y demás, le dijeron que nanay, y no lo dejaron entrar. O cambia la respuesta, y no entró finalmente, más de hecho lo denunció luego en la red. Es decir, que al final todo esto está premeditado. O sea, no interesa que los medios digan el nacimiento, lo otro, o sea, es que esto es el problema. Bueno, el caso es que ahora mismo lo que está haciendo Putin no tiene nombre. No tiene nombre. O sea, le podríamos poner al cascabel dos más, que haga mucho más ruido. En eso ya te he dicho, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que hizo Ucrania, tampoco estoy de acuerdo con lo que ha pasado este fin de semana en Siria, ni en Burkina Faso, que están habiendo atrocidades y están en guerra, y de eso tampoco se habla. Es decir, esto ha sido un tema de interés geopolítico. Sí, el mundo, desde que el mundo es mundo, siempre hay guerra, en pequeños pueblos, grandes naciones, o lo que sea, está todo mezclado, y se informa de lo que los medios occidentales le interesa, claro, o pueden mandar, porque lo que está claro es que un periódico no
ni quiere, ni le interesa, ni tiene gente dispuesta o el dinero suficiente para mandar un corresponsal a no sé qué país. Es que si no, no te subvenciona. Es decir, si tú no dices lo que quieren que diga el gobierno, en este caso a nivel global, vale, Estados Unidos, la OTAN, no te van a subvencionar. Bueno, pues la mayoría de negocios funcionan así, nos duela más o menos, y en este caso de la información, que es lo que moldea voluntades y es lo que informa al pueblo para ponernos a favor o en contra. Es que eso es muy peligroso porque te estoy diciendo. Completamente peligroso. Provoca una sola situación. Ahora mismo ves en las calles gente que le ve un ruso y se lo quiere comer. O sea, todo esto provoca otra serie de cosas peligrosas. ¿Puedo poner una palabra encima de la mesa a ver si de ahí puede salir alguna idea buena? Esto no puede ser un adoctrinamiento que se está haciendo a través de que tú eres el bueno y tú eres el malo. Correcto. Y a raíz de que tú eres el bueno se justifica un aumento de intereses por parte de otros grandes países, de otras grandes potencias, para poder dominar lo que es la situación económica del mundo? Has dado en la clave. Bueno, yo simplemente es que has dado la clave. Lo he puesto encima de la mesa. La clave. La situación económica, no sé si del mundo, desde luego de Europa, es la que está consiguiendo Rusia y a través de expresidentes alemanes y la señora que ha nombrado el compañero, que son los que quitaron las centrales y están haciendo todo lo posible por quitar las centrales nucleares, una manera de producir energía de Alemania, para depender exclusivamente de Rusia. Eso es a base de unas comisiones que no os podéis ni imaginar, porque cuando alguien dice, es que yo gano 2 céntimos por tonelada, tú no te imaginas lo que es eso, no te lo imaginas. Multiplicas y se te caen los palos de tambalillo. Entonces ahí hay gente que en Alemania mandó, el otro día dábamos el nombre equivocado de Schröder, que fue ahora mismo uno de los grandes dirigentes de Gazprom. Y yo, por lo que dice el compañero, no estamos de acuerdo en este tema, que no pasa nada por no estar de acuerdo. No, pero no en eso está la diversidad. Sí, no pasa nada. Opinión. Yo soy muy contrario a Putin, seguramente desde el segundo día que lo vi. Las maneras de Putin son las contrarias a las que a mí me gustan en los dirigentes. Ahora, y perdóname, te voy a dar una información que va a resumirte el tema europeo. Para mí es que Europa vale muy poquito, porque aquí cada uno son... Esto que hablamos en España del reino de taifas, pues Europa es igual, cada uno va a lo suyo, lo que quieren es asegurarse el sillón, permanecerlo el máximo de años posibles, cobrando sueldos que no pagan impuestos, como todos sabemos, toda la gente que pertenece a algo del Parlamento Europeo, en cualquiera de sus facetas dirigentes, no pagan impuestos, entonces se hacen millonarios, viajes para arriba, viajes para abajo, secretarias, que no falten secretarias ni secretarios, porque el mundo está lleno de todo, entonces... yo tengo bastante cierta manía o cierto asco, por decirlo así. Yo tengo sencillamente asco. El recelo está claro, pero cuando alguien te produce un rechazo fuerte, porque dice, o el sistema de política que llevamos aquí, y de todas estas debilidades, yo creo que Putin se aprovecha, porque lo que tiene el tío es que no es tonto. ¿Quieres que te explique la hipocresía de esta guerra? Dímela. ¿Sabéis que sigue entrando el gas ruso en Europa, verdad? Claro. O sea, es decir, le han censurado los SWIFT bancarios, importaciones, pero es que eso exportaciones. Claro, pero Europa, si está censurando todo eso, también tendría que cortar el suministro que viene de Rusia. Pero como no interesa, porque económicamente destruiría a esos países y demás, eso sí. Entonces, es decir, aceptamos que Rusia nos siga entrando el gas y le pagamos por eso, porque a nosotros eso sí nos jode. Piensa en los comisionistas. Esto es tremendo. O sea, por eso te digo que esto es una hipocresía. Es decir, sigue entrando gas ruso a Europa. Sí, pero si eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, como está entrando... Bueno, algunas partes de Europa. No. Alemania, toda la zona norte de Alemania... Está claro, ha dicho algunas partes. Pero bueno, por ejemplo, nosotros nos suministramos con el gas de Argelia. Pero esto es hipocresía. Que, por cierto, el gas de Argelia ha tomado un valor muy importante ya. Si se supone que está censurando a un país para evitar el tema económico, bloquearlo y demás, y te está entrando el gas... de Rusia y lo estás pagando, entonces mismo lo tienes que explicar. Por eso vuelvo a recordaros lo que he dicho de los comisionistas. Los comisionistas están los que mandan en los países. Son los grandes comisionistas. Son los que marcan el mercado. Pero no tiene sentido. Tiene todo el sentido porque tú estás haciendo por aquí una política y por la otra estás recogiendo dinero. Está engañando a la gente, porque si está entrándote el gas en una supuesta guerra que quiere bloquear a Rusia y le va siguiendo pagando por recibir ese gas, a mí lo que se ha intentado hacer es ir haciendo todo el recorte que se le está haciendo a Rusia
progresivamente. Es decir, Para que eliminarla. no llevamos todavía ni un mes. Pero es que la quieren eliminar porque tienen 15 interés días. Estados Unidos y Europa, Pepe. Vamos a ver, te he dicho que según se ha anunciado, el gobierno europeo ha dicho que poquito a poco se le va a ir aumentando todo pues lo sí. que es la presión es- la censura de todo Rusia lo que va a pueda tener ciertos problemas, ofrecer pero mira, de sus ahora mismo está productos. controlando todas las centrales nucleares que ha conseguido en Ucrania. Tiene gas, Bueno, de tiene hecho, petróleo, eso es otra que quería, tiene otra cosa que poner por encima de la mesa. El suelo del material, de cereales, carne y demás. Es decir, que van a ser autosuficientes, les faltaron muchas cosas, por supuesto, pero al final buscarán la vía. Y, Sí, pero, y lo mismo que pasa pero con te el voy a gas va a explicar pasar una con cosa. otras cosas, porque si no van a permitir... No, y si no, los rusos nos atrancan, invaden otro país y listo. No lo Ya- van a ya hacer. lo veréis. Yo no. El tema de Polonia está ahí al borde del precipicio. el tema de Rusia es que no está haciendo una guerra limpia, Claro. porque ya se le ha dicho que está haciendo crímenes de guerra, porque incluso se está atacando a zonas civiles. Y Eso es lo que se está diciendo y lo que se está sacando, habría que verificarlo. Vale, y lo de las 6 núcleos de la central nuclear, la más grande de toda Europa, eso también Eso es... es otro engaño y te voy a explicar el por qué se está vendiendo. Yo quiero preguntar. Yo trabajo en pues una yo central pregunto. nuclear, o sea, que tengo cierto conocimiento, porque he trabajado en España en todas las nucleares de España cuando era más joven. Es que eres muy viejo, Bueno, ya empieza, Los años empiezan a acumularse. se me empiezan a acumular. por darle un poco de humor a cosas. Entonces se está vendiendo el tema de una bomba nuclear, que está no sé qué. No, todo. pero eso lo sacó Rusia. No, que no, tiene no, eso lo están sacando una los bomba medios sucia. aquí cuando están disparando los rusos, salen imágenes de un vídeo que está no sé qué. No, pero yo estoy hablando de Vale. atacar una Sí, central sí, nuclear, eso, que es muy diferente. a eso ¿no? voy. Primero, una central nuclear tiene un 3% del uranio, es decir, que no, ahí no hay explosión ninguna. Puede haber un escape, pero también para llegar a que eso pase es muy difícil, porque entre otras cosas las centrales nucleares están preparadas para impactos de ciertos cohetes, ciertas cosas, es decir, es muy, muy, muy difícil. Es decir, que aquí no va a haber que pega un cohete en una nuclear, explota y la lía, no. Esto no está tan fácil ni tan sencillo, eso es literalmente mentira. Entonces, en eso también se está un poco asustando a la población, manipulando para precisamente lo mismo, para achacar al demonio a los rusos. Vuelvo a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Putin, por supuesto, pero es que hay que centrar las noticias en todas las vías. O sea, tampoco eso que están diciendo las nucleares, que van a estallar si hay una bomba, eso no es verdad. Bueno, Eso no es verdad. sí que hay una bomba, ¿no? Sí que hay muchísimas bombas. Sí. Claro, pero es que vuelvo a lo mismo, para que eso llegara a pasar es bastante complicado. Y no estamos es lo hablando está de que no es pasando. un núcleo, son 6. Claro, pero vamos a lo Son mismo, 6 Pepe. núcleos, que no... Y que tú manejes la central. Claro, y sobre todo eso. Yo solamente, yo no he estado en ninguna central nuclear, ni de lejos, pero me imagino que hay maneras. Bueno, lo que pasó en Chernóbil no explotó como Eso- por explosión eso directa fue- de una bomba, eso pero hay fue- circunstancias que se suman y hace que explote. Eso fue por la parte interna del calentamiento Sí, y sí, sí. demás. Eso está claro. Pero por eso digo que para llegar a eso hace falta mucho. Eso fue un problema interno. Yo creo que además Hacen fue falta dos técnicos que provocado quieran en su hacerlo. momento. Puede ser. Pero que eso no tiene nada que ver con lo que están diciendo los medios. Es decir, que aunque le caiga una bomba no es que explosione y se líe. No, 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 que esto tiene eso no es la bomba Y lo que han Hiroshima. querido es inutilizar el sistema nuclear. De hecho, están funcionando bien. De hecho, cuando hablan los mismos que están llevando todas las esas, dicen que el control, aunque lo tengan los rusos, siguen manejando y las condiciones son perfectas. O sea, que no hay ningún problema. Porque los rusos tampoco son tontos ni locos. Si tienen una bomba allí, Los los primeros primeros que le llegan perjudicados a ellos. son ellos, O sea, no por son lo que cercanía. sí están haciendo es controlarla, porque claro, cuando controla la central nuclear, controla mucha parte de la energía que está jodiendo Sería al otra- resto de Europa. Sería otra excusa que- perfecta para decir, como habéis explotado, es una de las excusas de la Bueno, y yo voy a hacerme una pregunta, me la voy a hacer porque yo tengo un concepto de lo que es esta guerra, y Putin no sé si lo que quiere llegar a conseguir, pero cuando él invada todo el país, un país arrasado, tendrá que empezar a regenerar todo esto. Claro. Pero Bueno. es que no ha contado con las guerrillas, con en Las sí, milicias. con las milicias, que son los que en realidad van a ser los que van a mandar en Eso sí. Ahí quedan años de guerra. Lo comentaba, Claro, eso lo es lo comentaba que- también con el compañero antes de entrar en antena, que por ejemplo el Azov, ¿sabe lo que es? Sí, sí. La milicia neonazi, Neonazis, sí, ucraniana, que son los que están que han llegado ahora a Ucrania, precisamente que venían de estar que en la son- guerra con están Donbass. financiados
por países y luego están censurados por ese mismo país. Es que es gracioso porque los han preparado militarmente Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, varios países de la OTAN, como comentábamos antes fuera de antena. Sin embargo, están prohibidos en Estados Unidos porque son neonazis. De hecho, su partido es Partido Nacional, si no me equivoco, y son nazis. Esa es de su la ideología blanca, y etcétera. Sí. Y están luchando ahora en Ucrania, que venían del Donbass de acribillar a esa zona, y los tienen ahí. Y esas milicias son las peligrosas, porque de hecho tienen mucha preparación. De hecho, hay una escuela que tienen que desde los 10, 11 años ya están yendo los niños allí, los llevan para educarlos con su ideología, los preparan militarmente, y van a ser complejos de que Rusia se lo van a poner muy difícil. Todos los países, por eso estoy diciendo que todos los países tienen milicias de esta clase que ellos no le llaman milicias porque en realidad son empresas profesionales de asesinos. Lo han utilizado Estados Unidos, Rusia lo utiliza. Estados Unidos lo utiliza en todas las guerras. Y muchos más países lo utilizan. Son especialistas, son mercenarios. Porque parece que le estamos dando aquí vueltas, son mercenarios, unos son de un país, otros son de otro, y aunque sea contra su país, los tíos van, porque es que el dinero mueve... Don Dinero, claro, don dinero es el que manda. Bueno, claro. Asquerosamente así. Y habíamos dicho antes algo de los oligarcas, o sea, los millonarios y multimillonarios rusos. Desde luego tú en Rusia no eres millonario si no eres amigo o pelota o masajeador de Putin. Pero eso lo hay en España, lo hay en Estados Unidos, lo hay en todos los sitios. Yo me estoy centrando en los rusos. Por eso yo te decía antes que los que estén cercanos a Putin, veo bien, venga, lo acepto. Pero los que no tengan cercanía o no tengan nada que ver con Putin, lo que no puede ser es que le estés quitando sus bienes, porque eso es muy peligroso. Bueno, pero es decir, un empresario puede tener su dinero o porque ha conseguido un contrato con Putin porque sean amigos, me da exactamente igual, pero si no han hecho nada ilegal, tampoco veo correspondiente eso. Porque por esa misma regla de tres habría que hacer lo mismo con los millonarios estadounidenses, hágase. Con los alemanes, no tengo con miedo. Franceses, con españoles. Hágase. ¿A cuántos millonarios españoles le haría yo eso? Hágase. Todo el que tenga dinero. Oye, ojalá me hiciesen a mí eso. Claro. Porque es cuestión de que tengo dinero. Pero que no, a mí pero no como me da ninguna lástima. Es que me han embargado pues si eres conseguido. Como dices, ojalá tuviese que pagar yo un montón de millones a Hacienda. Sí, pero eso quiere decir que tengo otro montón de millones detrás. Te puede dar clases Margarita Robles, que ha defraudado 6 millones y aquí no ha pasado nada. Eso es distinto. Bueno, de eso hablaremos también, no te preocupes. Bueno, ahora hemos tratado un poco lo que es la guerra en sí, la infraestructura. Se reúnen hoy de nuevo los dos líderes para... Delegaciones. Putin no sale... No, él no. Se reúnen en Francia. Y aparte, el Consejo Europeo también se reúne en Francia, donde de ahí creen que van a empezar ya pues a ponerle un poquito, a apretar un poquito más la tuerca. ¿Tú crees? Al señor Putin. De momento esta mañana parece que los rusos han dado el alto el fuego en Kiev. Bueno, sí, porque tienen que hacer pasillos humanitarios que son unos cumplidores, dan el alto el fuego y lo rompen a los 3 minutos. Sí, pero no lo, en todas las guerras cuidado, que yo he leído... Por eso tengo cuidado, que son provocados. Es que, a lo mejor eso alto el fuego precisamente son las propias milicias, lo que hacen es provocar esos incidentes para culpar a Rusia. O sea, por eso digo, hay que tener cuidado con las informaciones, cómo vienen, y sin contrastar no se puede hablar tan a la ligera. Sí, pero a ver quién se mete allí a comprobarlo. Coño, pues si hay que ir, se va, pero si no va, no puedes hablar de lo que no desconoces. No, igual, se habla, porque no me faltaba eso. Me explico, tú no puedes decir que la culpa es de Rusia si no lo tienes contratado, porque a lo mejor es una propia milicia que se provoca precisamente para culpar a Rusia de eso. Sí, también está eso, lo de la falsa bandera, que ellos mismos se puedan atacar entre ellos mismos. Por eso digo que hay que tener... Que es una táctica muy vieja. Referente a las reuniones que estábamos... sí que se han reunido, no en persona, sí en persona, por delegaciones. No, pero que sí que han estado dando declaraciones por parte del presidente ucraniano y por parte del señor Putin. La semana pasada, precisamente desde que fue anoche, creo. El jueves pasado, estuvieron los dos, bueno, no en persona, está claro que no van a dar. No lo van a hacer. Son las dos personas más buscadas al día de hoy. Claro. Las dos personas más buscadas, tanto el presidente... ¿Te imaginas a Putin yendo a Turquía, como le ha ofrecido Turquía que vayan allí a reunirse? Ni que estuviera loco Putin, no sale del búnker. Está clarísimo. Bueno, deciros, ya lo hemos dicho anteriormente, se están preparando no solamente en Cartagena, en Murcia también ha salido dos vehículos para llevar ayuda humanitaria a la frontera. Sí.
de Ucrania y traerse 12 personas para acá. Ya han llegado a Cartagena familiares que están precisamente en el Hostal Manolo. Ya ha salido un camión para allá, ayer salía un camión. Todo esto está muy bien. Se esperan que sean aproximadamente 4 millones de personas las que salgan del país. Bueno, con que se socorra a lo que se pueda ya es un... Y ahora hablamos del plan B. El plan B es que todo esto es carnaza para las mafias. Ya hay desapariciones por parte de mujeres y niños ucranianos que han desaparecido, pero no es que han desaparecido, no saben dónde están, que han desaparecido y que se los han llevado las mafias, ¿no? Esto quiere decir que hay que llevar muchísimo cuidado cuando se decide mandar a personal, a quién es el que lo recibe, de qué forma lo recibe. Mandar el armamento militar que se está mirando, que puede acabar en manos de mafias y en mafias del Medio Oriente, que eso puede ser muy peligroso. Sí, por eso digo que todo esto no solamente es uno de los temores, está perjudicando, sino que aquellos que quieren de alguna forma pues colaborar deben de estar pues dirigidos por alguna ONG o algún organismo oficial. Ahí se han puesto, yo tengo un montón de enlaces que aquí pues no me resulta práctico darlos, pero sí lo pongo en mis perfiles y aparte facilitados por servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena a través de... Hay muchos organismos, la verdad es que hay muchos organismos que se sabe que son conocidos, aparte yo los recibo directamente en el correo desde ellos, por la poca difusión que yo puedo hacer o que suelo hacer de estas cosas. Pero es verdad que cada vez que personalizo, que doy 5 euros para la campaña, para no sé qué, de África, a mí me da miedo porque dice, al final estos 5 euros de verdad le llegan. Pues fíjate por dónde lo que más pide es el dinero. Yo he dicho que lo que más necesitamos es ayuda humanitaria en comida y porque el dinero allí hace poco. ¿De qué te vale tener X euros si resulta que no puedes comprar nada? Pero el dinero le vale precisamente a lo que estamos hablando, que hemos coincidido en eso sí, los tres, que puede caer en manos de alguna mafia, ya sea rusa, ucraniana, porque o española. O españoles, porque que el que esté libre de piedras... Esto es carnaza para ese tipo de el que esté libre de piedras que tire la primera mano. Claro, sí. Así es. Al contrario. Pues yo de aquí hacemos un llamamiento. Porque es algo muy importante el tener cuidado dónde se entrega, a quién se le entrega y cuando vienen para acá, a quién, porque muchas familias dicen, no, es que nos ha llegado un vehículo y que nos llevan y habitualmente cuesta que lleguen esa ayuda y con esto pues todavía menos. Pero sitios verificados, por ejemplo, aquí tenemos en La Palma el Banco de Alimentos de Cartagena, con el amigo Juan, que bueno, él y todo su equipo, con Ángel, su misma mujer Gloria, en fin, hay un equipazo de gente voluntaria, eso sí que son voluntarios de verdad, que amanece, están allí y son las tantas de la noche, están allí y haciendo paquetes. Entonces Juan, el Banco de Alimentos está haciendo acumulación de víveres con el sello puesto para Ucrania. Creo que ya han mandado un par de cargamentos y si no los tienen allí, según he visto yo, los tienen preparados para mandarlos. O sea, tiene que ser alguien fiable, que sabes que no lo van a vender en el mercadillo de al lado. Sí, pero la otra es como dicen que llegan allí todo eso porque tienen a Ucrania, porque los rusos tienen controlado casi todo el cerco, que lo tienen hecho por toda la entrada al país, y entonces yo ahí también tengo mis serias dudas de que todo vaya a llegar depende del tipo de camionero que vaya, y creo que eran camioneros españoles de confianza, y algunos pero me refiero que de los controlados. Con el rodeo que tienen los militares rusos en toda la zona ucraniana, no sé hasta qué punto llegaría. De hecho, os puedo contar una historia que la he vivido personalmente, que fue la semana pasada, precisamente el martes pasado, pues se hace un llamamiento para unos señores ucranianos que van a ir para su país a llevar alimentos y traerse personal. Y al final, pues después se estuvo hablando. Estaba yo ese día también. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? Que estuvo con una compañera estaba ucraniana, sí. Bueno, pues vieron que iban a entrar por la zona de Rumanía, vieron que por ahí no había posibilidad. Fueron al norte de Francia para entrar por la zona de Alemania. En Polonia están cogiendo a gente, bastante gente. Y bueno, con la fatalidad de que se les rompió la furgoneta, porque también iban con un vehículo, la caja, porque claro, es que el Banco de Alimentos, por ejemplo, le dio un palé.
es que lleva muchísimos kilos el vehículo, ¿no? Y al final, pues lo que pasa que los vehículos están trabajando por aquí, no hay ningún problema, pero te los mandas sí. a ese tipo de viajes y al final, pues como lleves un vehículo en condiciones, dicen que no tienen todavía muy claro si van a poder, porque no saben por qué zona de la frontera van a poder. Bueno, y aún así están muy en contacto con la familia. Todo eso tienen que perfeccionarlo. Yo estoy seguro que cada día mirarán mejor la logística, porque es lo fundamental. Que eso pasa en la guerra también. Te mando, que incluso le pasa a los rusos, te mando 600 tanques y luego no me acuerdo la carretera que tengo que utilizar para darle gasolina al primero, ¿no? Claro. La logística es fundamental en cualquier tipo, ya sea de guerra, de ayuda humanitaria o para la propia vida. Tú te vas de aquí a Madrid y no sabes dónde está una gasolinera, pues entonces quédate aquí, porque ya sabes que te vas a clavar. Y luego las tecnologías que se están utilizando pues cada vez son más reducidas, porque sabéis que los problemas que se están teniendo, en definitiva, sobre todo en contacto entre los rumanos, entre los ucranianos y las personas que van para allá, porque a nivel europeo no hay ningún problema, pero cuando tienes que ponerte en contacto para gente del país en la cual tienen que recibir esos paquetes, ahí sí que están teniendo muchísimos problemas. O sea, por eso digo que ahora ha salido otra, precisamente ha salido hoy sale otra para... Sí. Logística y buenas desde personas. Murcia. Y una y la otra están difíciles de conseguir. No hay buenas personas ni entre los atacados ni entre los atacantes. Bueno, dejamos un poquito a Ucrania y nos centramos un poquito en España, porque aquí también tenemos para hablar largo y tendido y para empezar a ver que a lo mejor no tenemos ese gran problema que tiene Ucrania, pero sí tenemos también un problema gordo, y que de hecho yo siempre he dicho que ellos están aprovechando de todo lo malo que ocurre, por ejemplo la pandemia, para hacer y deshacer a su libre albedrío este gobierno que tenemos, un gobierno... Estamos viendo la corrupción que está teniendo, que no está saliendo lo que hablamos de pero los medios de porque comunicación. Es que dice que un clavo saca otro, ¿no? Bueno, pues aquí el problema que tiene todo esto es que no se está haciendo caso, o no se le está dando la importancia que tiene muchísimos problemas en España con el tema de corrupción y con el tema de la mala gestión del gobierno que tenemos. Y lo vamos a pagar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay noticias que tapan todo eso, y al gobierno, por supuesto, le interesa, y ya ellos se encargan de que salgan otras noticias para que no salgan las que en realidad tienen que salir. No habrás visto tú ni en La Sexta, ni en Telecinco, ni en Cuatro, ninguna noticia de corrupción del PSOE. Y nosotros hemos publicado, creo que en este último mes, cercano a la veintena de casos de corrupción y graves del Partido Socialista. De hecho, tenemos una del gobierno canario, que esa ha sido tremenda, del gobierno de Palma de Mallorca y del propio gobierno. Luego ha habido de funcionarios, altos cargos socialistas, imputaciones de robo público. Tenemos el caso de la imputación del marido de la jefa de la Guardia Civil con 43 millones de euros de dinero público. 43 millones. Tenemos a Calviño, su marido, gestionando los fondos europeos, algo que es gravísimo, que tendría que haber dimitido. Es decir, tenemos una cantidad de pero aquí no dimite nadie. Brutales. Bueno, tenemos también una señora podemita que dice, literal, me ha hecho mucha gracia, que se despistó en darle un contrato a su hermana, pero que ya no va a que ella no se dio cuenta. Entonces estamos con el tema de Ayuso, del hermano de Ayuso, pero vamos, si tuviéramos que hablar del Partido Socialista, no son 55.000 euros del hermano. Yo lo centraré todo en el gobierno. Pero es que lo del gobierno claro. es tremendo. O sea, si tuviéramos el dinero que nos está robando este gobierno en sus chiringuitos principalmente, estaríamos hablando de una cantidad de 15 o 20% de nuestro PIB. Se están llevando muchísimo, y el problema es que los fondos europeos, al no llevarlos ni dirigirlos para el desarrollo de España, vamos a tener un gravísimo problema de que vamos a tener una deuda y al final no hemos hecho nada para prosperar en el país. Y una cosa importante que decía nuestro compañero José María, el tema de que no se habla ya del volcán, ni se habla de las ayudas, ni se habla de los problemas que tienen allí. Eso ha pasado a la quinta Eso parte, no interesa. El afectado, sigue sin casas, los plataneros siguen sin poder plantar. Bueno, no van a poder plantar en la vida, porque los terrenos que invadió la lava serán muy provechosos de aquí a no sé cuánto, como mínimo 40 o 50 años. Serán muy fértiles. Ahora mismo, desde luego, una piedra durísima, inservible. Pero
Es verdad que una noticia tapa otra noticia. Eso pasa en la vida real de cualquier familia. O cualquiera de nosotros. Te pilla el dedo con el martillo y de golpe te dan un golpe en la oreja y te duele más la oreja. Y al rato siguiente te pilla el pie. O sea, siempre te va doliendo. Es el famoso Claro, que no te preocupes que te voy a quitar el dolor, ¿no? El último dolor, claro, efectivamente. Pero lo de la corrupción es una catarata. Porque es verdad que han nombrado un montón de casos socialistas y de podemitas que los hay. Y luego te metes en los gobiernos regionales, porque los nacionalistas, ¿cómo están? Yo es que cada vez que hablamos de corrupción, que hay que hablarla, poner nombres, apellidos, claro, siglas. A mí me da igual el partido que sea, o la persona que sea. El que roba merece todo el castigo de la ley. Pero yo es que me acuerdo que la familia Pujolones, todos los Pujoles están en la calle, macho. Con la de miles de millones que esa gente... Porque no interesa, irían socialistas... Sí, pero es que el problema es que no le interesa a los gobiernos porque tienen tanto que hablar y tanto que decir... Macho, porque están todos implicados y están todos implicados. Pero es que hay otra corrupción que se está dando y que todo el mundo... Es decir, con el dinero que le estamos dando a los que quieren romper España, en este caso los separatistas catalanes, están abriendo más embajadas, están en TV3 financiando el que nos pongan a caldo a nuestra... Eso sí que... Entonces, al final estamos financiando a unos delincuentes para que encima todos nos jodan la vida y rompan España. O sea, odio racial. Esto solo pasa aquí, pero ¿por qué pasa aquí? Porque el señor Sánchez quiere seguir en Moncloa. Bueno, y antes pasaba también con Mariano. Pero ahora está pasando más porque precisamente el señor de la Moncloa no se quiere salir de allí. Si tiene que vender a su madre, la venderá. No la va a vender. Vamos. Yo recuerdo la cobardía de Rajoy, porque yo lo digo... tal como lo siento, totalmente de acuerdo. Que se dejaba vapulear por quien fuera. Nace esto de ahí. Claro. Yo al señor Rajoy lo comparo como un sparring. No, el señor Rajoy tuvo la oportunidad de hacer muchos cambios y las situaciones que se están dando en España provienen precisamente de no haber hecho absolutamente nada. Y ahora tenemos un control se dejó muy preocupante caer de manos. en educación, que a mí me preocupa muchísimo. No sé si viste el otro día a uno de los consejeros de Madrid haciendo una explicación sobre el tema de educación. A mí se me ponen los pelos de punta, tengo 2 hijos menores, estamos viendo del tema del adoctrinamiento en las escuelas con los chiquillos con el tema sexológico, ya matemática inclusive, o sea, una locura tremenda. Sí. O sea, estamos en un país ahora mismo totalmente roto, totalmente. Sin identidad, sin moral, sin ética. Bueno, pues eso es el germen de una futura guerra. Esto nos va nos debería de preocupar mucho. Y luego tenemos un problema que yo creo que es gravísimo que se está dando, que es la entrada de inmigración. Este fin de semana ha habido 53 guardias civiles la invasión. 53 guardias civiles, en las cuales el gobierno, mucho lanzo allá a Ucrania, mando armamento, mando geo, pero ¿qué pasa con nuestras fronteras? Que entran preparados, entran con unos ganchos así de grandes, entran con cal, entran con las bolsas en las espaldas con piedra, agrediendo a nuestras... ¿Y por qué no se manda ahí al ejército? ¿Por qué no se manda a controlar nuestras fronteras? Pero porque si lo mandas, ¿con los qué que lo están finalidad sufriendo sería? son los ciudadanos españoles de robo, violaciones. Cuando entra esa gente, entran como entran y tienen la educación que tienen. O sea, suene mal o suene bien, la educación que tienen les cuesta poco matar a una persona Vidal, o hacer cosas porque vienen de un Vidal sitio... hizo unas declaraciones muy acertadas referente al tema de la invasión que se está teniendo a través de Ceuta y Melilla, que son las zonas más directas, que en cuestión de muy poquito tiempo se va a perder tanto una como la otra. Pero que eso estará animado por el rey, permitido por el rey de Marruecos. Es que hay zonas que ya hay más subsaharianos que ciudadanos nacionales. Claro. O sea, llega un punto que no pueden controlarlo ni la Guardia Civil, la gente se queda en sus casas. O sea, es terrorífico lo que está viviendo esa gente. Y aquí no pasa nada. Miramos para otro lado, el gobierno llega, como puse este fin de semana, que el señor Marlaska va a hacerse la foto con los heridos ya, se hace la foto, pero no hay nada, no han hecho nada. ¿Qué han hecho? Daros cuenta, Marlaska, con el pedazo de juez que fue y ahora es un cobarde sublevado a Sánchez y a su sillón. En lo que se ha convertido, para que tú veas que no te puedes fiar casi de nadie. Pero te voy a explicar una cosa, todo esto ocurre porque no está en su sitio. Eso es como el jugador de fútbol. Tú tienes un buen jugador de fútbol, si no lo sabes poner en su sitio, ¿entiendes? Al final no rinde lo que tiene que rendir. Señor Marlaska no está en su sitio, se ha puesto ahí y está equivocado, Está equivocado. Ese señor tiene que seguir trabajando en sus funciones como tal, porque lo ha demostrado que puede dar mucho más de sí. Pero ahora mismo como político no nos vale. Si es buen juez y ahora está viendo que su jefe Sánchez lo está haciendo mal,
lo que tendría que hacer una persona digna y con moral y con ética es dimitir. Así, pero Tal cual. sin pensarlo. Entonces, estamos, o sea, no, es que este hombre está, este hombre es responsable de sus actos. Yo creo que... Yo no lo disculpo nada. Os voy a decir una cosa, y esto a lo mejor, ojalá no me equivoque, otra vez te digo que ojalá me equivoque, esta vez digo que no, porque yo creo que en cuanto empiece a dimitir un ministro va a ser como en cadena. Se va a quedar este señor aquí el más solo que la el gobierno lo rompe. Os lo digo para que lo sepáis. Pero tú te imaginas que, por ejemplo... Esto ya ocurrió con Felipe González, cuando empezaron... El marido que fuera, ahora que se va a meter Feijóo, el presidente de España, y que una de sus ministras estuviera dándole dinero o estuviera imputado, como hablábamos, de la Guardia Civil o la ministra Calviño. ¿Tú sabes lo que pasaría en este país? Por parte de la izquierda. Tendrían que dimitir como han dimitido. Y sin embargo lo está haciendo la izquierda y aquí no pasa nada y la gente no protesta, que es lo que a mí me llama la atención. Los ciudadanos están dormidos y con un adoctrinamiento tal que aquí esto no pasa nada y son cosas porque graves. Siempre tenemos algo más importante que decir que no sea la realidad que está ocurriendo. Claro, pero es que esto lo vamos a ¿Qué es lo que está ocurriendo al día de hoy? Aquí siempre se ha hablado de la... ¿Por qué no se habla de la pandemia ahora y se habla de la guerra? Porque tenemos material informativo para poder decir, ¿entiendes? Y hablar para quitarle peso y realidad al problema que en realidad de la España. Pandemia se tendría que hablar mucho. Bueno, ahora el gobierno de hecho tiene la intención ya de no dar ni muertos ni nada. Los fines de semana ya nada. Pero estamos en una cifra de 500 muertos diarios. ¿Alguien se ha preguntado el por qué seguimos teniendo tanto con el 91% de los vacunados? ¿Sabes por qué? Por esto, porque eso es corrupción, porque resulta que el COVID, cada enfermo, el hospital en cuestión, recibe una cantidad de dinero, aunque se muera... No solamente eso, desde Europa. Sí, pero sí, claro, ¿qué pasa? Que aunque te mueras por un infarto, si en mi familia ha pasado, te van a poner por COVID, por eso muchos que ni siquiera le hacen la prueba, lo meten directamente a las zonas de COVID, porque están cobrando, es decir, es otra corrupción. Y nos están mintiendo, porque entonces o la vacuna es un desastre, porque hay más muertos casi que en el principio de la pandemia, y si seguimos con 400, 500 muertos diarios, hay que preguntarse, o la vacuna ha sido un desastre y están provocando esta situación, o la corrupción del dinero que cada vez que entra un enfermo cobra. Por eso no quieren dar la información a la ciudadanía. Claro. ¿Por qué? Porque quieren tapar, decir, bueno, lo que mandemos para Europa es una información confidencial que no se acogerá a la realidad, entre comillas, que es para que se siga recibiendo dinero. Solo a España le pasa eso. Europa. Solamente España. El Reino Unido está dando los datos oficiales. Estados Unidos aquí está dando damos datos los oficiales, Alemania está dando datos oficiales, Israel está dando oficiales, pero inclusive de las consecuencias de los que se han vacunado, ¿no? O sea, lo tienen todo bien seccionado. Y en España ni siquiera eso. Bueno, desde el principio de la pandemia, los fines de semana no había ni siquiera las cuantías. Ya es que no te dan. Pero es que además, es lo que estamos hablando, son 500 muertos y no le damos importancia a 500 muertos. Bueno, pero habría que investigar por qué se está dando esa situación. De la forma que tú lo dices, que sería corrupción pura y dura, que lo es, pero es que la corrupción parece que nos la quieren, que nos acostumbremos a ella, ¿no? Y la verdad es que luego te pones a mirarlo un poco despacio y dices, si es que la corrupción no solamente está en el gobierno de España, está en todos los autonómicos, en todos, porque... Todos los autonómicos, te coges cualquier noticia y te pillan a un consejero, a la mujer del consejero, al querido de la mujer del consejero. Todo, pero sí que hablamos de todo y de todos los partidos. Luego te metes en empresas estatales, en concesionarias municipales. ¿Cuánta corrupción hay en las concesionarias municipales? Claro. De basura, del agua, de cualquier Lo que hablábamos antes de los amigos, del primo, del sobrino, claro, que al final se llevan todos los contratos a eso. Sí, esto es que la corrupción es el problema que tenemos. Y luego hay un problema, como decíamos, he comentado en alguna ocasión. En España no es obligatorio investigar, Pepe. Yo particularmente en nuestro medio hemos hecho denuncias en Fiscalía porque nos han llegado ciertas informaciones, las hemos sacado como exclusiva, pero claro, son informaciones que se tienen que llevar a investigación. Las archivan sin que le lleguen ni siquiera las pruebas. ¿Por qué? Porque son contra ellos mismos. Entonces no interesa, no es obligatorio investigar y cogen y las meten en el cajón, que ese es el otro problema que tenemos en este país. Ya. Como no es obligatorio investigar, el juez... Bueno, dice, eso está ocurriendo, ha ocurrido en Baleares. Bueno, en el tema de Baleares. Baleares nosotros estamos sacando, como bien sabes, muchísimas Sabéis exclusivas... que no interesa esa igualdad, los señores de Podemos, mucha igualdad, mucha tal, y se resulta que toda la corrupción que ha habido con el tema de abusos a menores... Y del tema que estamos publicando nosotros... Y de hecho aquí se ha hablado mucho de eso y nos han censurado
a esos Pues programas? nosotros estamos ahora mismo con un tema también de fondos europeos que se han estado llevando, y la señora Almergol se ha dedicado a dar fondos a asociaciones y empresas sin CIP, A sus, cuidado, a sus afines. a los funcionarios, Pero como sin CIF. sí, sí, con un CIP falso, Bueno. tal cual como te lo digo. Tiene que haberlo. Pasa que No, sé no, cuál es el que corresponde. Pepe, no existía. Además lo hemos probado con las documentaciones. Es decir, tú sabes que cuando nosotros sacamos una información metemos Sí, toda la que está documentación claro. para que no haya duda. Luego se ha dado el caso también, los funcionarios que han cometido esas ilegalidades y la falsificación de documentos oficiales, cuidado con lo que estoy diciendo, el propio gobierno ha sacado de urgencia una normativa para defender el propio gobierno balear a esos funcionarios. ¿Cuántos de nosotros nos defienden en un juicio un gobierno? Sea local, ninguno. Pues también eso lo están haciendo para proteger a esa gente. O sea, están haciendo unas atrocidades brutales y vamos a lo mismo. Se han pedido las comisiones, pero como las comisiones está Podemos y están ellos, pues no pasan para adelante. ¿Qué pasa? Que los jueces que están ahí están controlados. De hecho, el vicepresidente, yo como sabrás, el señor Illanes, es juez. Entonces, ¿qué pasa? Porque este juez mandan a toda la cuadrilla de abajo, oye, esto archívalo, y de hecho una de las falsificaciones que hicieron anulaba todo lo que había detrás, por lo cual se archivaba. Entonces no hay justicia tampoco. ¿Qué se tiene que hacer? Pues sacarla a Europa, porque aquí el Poder Judicial tiene una corrupción brutal. Ya. Cuando mezclamos política con ideología, o sea, o con temas judiciales, la cosa Todo es pinta política. mal, Todo pinta es mal. política, amigo. Todo, Ya, todo es política. pero debería de separarse Sí, un pero- poco los pero poderes, tanto judiciales como No, políticos. no, pero si es que la Vamos a política, ver, con yo lo no bonita sé que tiene que si- ser, todo y es con- política. Y con esto termino. No sé si No, viste termines, no, si te nos queda todavía un rato. Bueno, un artículo que publiqué el domingo pasado, creo, que me ha costado muchos problemas, bastante extenso, con documentación como siempre. No sé si sabes que la señora esta Carmona es la que está en el Consejo Disciplinario del Poder Judicial. Vale. Esta misma La que señora, debe dictar si se hace o no se los hace bien. jueces bien, vale. Esta misma señora es la presidenta del observatorio. Este observatorio está compuesto por el señor Sánchez, Irene Montero, una gran jurista. Sí, sí. Está la Pilar Job, está la señora Carmona, que es la presidenta, y está el ministro del Interior. Bueno, este grupo del observatorio, que son ministros y el presidente básicamente, y esta señora del Poder Judicial, son los que castigan a los jueces. No son los jueces, sino este observatorio es el que dicta a qué juez me Pues cargo. eso no es, Bueno. no es constitucional. Vale. Bueno, esto está así, que lo publicamos. Pero que eso no es constitucional. ¿Qué pasa? Que a los jueces disidentes, se están dando muchos casos, juez Salva, que casi lo meten en prisión estos días, juez Presencia, hay bastantes jueces que han querido denunciar a sus propios compañeros por corrupción. Pues este observatorio lo que hace, este grupo que son los ministros y el presidente, se cargan a estos jueces, les callan la boca, los aniquilan personal y profesionalmente, y son los que dictan esa norma. Entonces son, ¿cómo te puedo decir? O sea, cuando esto ya está viendo que no hay justicia... Esto es, para que la gente lo entienda, esto es poner a la zorra a cuidar gallinas. No, claro, juez y parte. O sea, Es a la decir, zorra la pones a cuidar gallinas. Entonces, no hay otra la fórmula. información que nos está llegando, nos están llegando de jueces que no pueden exponerlo, porque hay otro problema. Claro, el caso de Dolores Delgado es muy grave. Todos los que votaron en ese consejo para supuestamente que siguiera como fiscal general, resulta que había, como comenté, dos hermanos. El señor de la Cueva votó, que fue el voto favorable a que continuara, y luego el que controla, digamos, todo esa reunión es el hermano del que votó. ¿Qué pasa? Que eso es ilegal también, por supuesto, y aparte prevaricaron todos los jueces, porque sabiendo que esta persona que votaba y su hermano era el que revisaba el consejo, al no ser legal, prevaricaron todos. O sea, se están dando todas estas situaciones, por eso digo que el Poder Judicial en sí está corrupto. Y cuando el Poder Judicial está corrupto, pues no existe la justicia y, por supuesto, no hay democracia. Pues sí, hay poco que añadir a eso. Por lo demás, lo está diciendo un hombre Dicen que a lo tiene estudiado. a pocas palabras por entendedor. No me atrevo a contestar nada. No, como te digo, solemos aportar toda la documentación porque si no seríamos un medio más que informa con Claro. una posible opinión, y nosotros siempre que sacamos cualquier información la argumentamos con documentos.
Y te vuelvo a lo mismo, esta información nos llega interna. Sí, de todas maneras, es verdad que cada vez que da igual la ideología del gobierno, el gobierno siempre tiende a dominar los jueces, que son los que antes o después se los van a ir tropezando en las distintas tropelías que vayan haciendo durante su mandato, porque todos los gobiernos, todos te la lían por algún sitio. Y claro, si tienes jueces favorables, que luego a la hora de la verdad, al dar el martillazo... No, el problema es que son los ministros, es una cajera, la señora Irene Montero es la que dice que este juez que no me gusta, me lo cargo, y si no, y esto es lo que tienes que archivar, y esto es lo que tienes que hacer. Por eso se están dando tantos casos que dices tú, ¿cómo es posible que esto sea tan claro y no pase nada? O no lo investigan porque no están obligados, o se les calla la boca, directamente al señor Alba esta semana, a las personas que están va trillando el camino para al juez Alba este fin de semana le liberaron de entrar en prisión, pero le han quitado como juez, ya no puede ejercer. Entonces, esto es lo que están haciendo, los aniquilan, los que quieren informar de la corrupción de sus compañeros. ¿Y quién lo hace? Pues la señora Irene Montero, la Pilar Yo, el señor Sánchez. O sea, es que esto es tremendo. Muertos civiles. Claro. Y para su profesión totalmente desaparecidos. Claro. Bueno, pues si vamos a tener unos segundos o unos minutos para poder hablar de Cartagena. Una desgracia que ocurrió este fin de semana, precisamente ayer. Fallecen 3 personas, uno de ellos un bebé, en un accidente de tráfico a la altura de la 7, en la salida norte de los Alcázares. Eso pues es para destacar pocos comentarios de este tipo, porque la verdad que ahí poco podemos hacer. Pero bueno, también hay que decirlo. Y luego pues que Cartagena ahora mismo el único problema que tiene es que vuelve la Semana Santa. Bueno, ¿el único problema que tiene? Sí. Cachen 10. La acabo de decir bien. Qué optimista que eres, el único problema. Bueno, es el único problema porque 2 años sin Semana Santa... pero eso no es un problema, que vuelva la Semana Santa... Cartagena sí tiene problemas reales también. Y algunos de ellos también la justicia... No me echo atrás de lo que he dicho. Sí. Yo te he entendido la ironía, o yo la he interpretado así por lo menos. Efectivamente. También tenemos problemas de justicia, que llegan muchos casos y nuestra prensa de aquí también airea unos demasiados, otros los silencia totalmente. Money. Pero claro, estamos en lo de siempre. Don Dinero. ¿A ti no te han dado subvenciones, Pepe? No. A mí me han dado... Me parece que no. Me voy a callar. ¿A quién se las da? A quien le dice, oye, esto va por aquí, y yo ahí diré, chicos. Tócame las palmas. Por eso te digo que en cada comunidad y en cada... A mí me sabe lo que me dicen, estamos en ello. Claro, estamos en ello mientras los otros se han chupado la suya y la de los demás. Os puedo contar una historia. La puedo contar porque como no tengo nada que perder con el tema de la autoridad portuaria para un dinero, que bueno, pues nosotros damos una información y ellos tienen un dinero para los medios de comunicación para ofrecerlos, ¿no? Y además os voy a decir una cosa, yo como sé que no voy a entrar en ese capítulo de ser uno de los medios de comunicación en los cuales no, porque cuando tenemos que decir ajo decimos ajo, y cuando hay que decir cebolla, o sea, no transformo la noticia, ¿no? Y bueno, pues así como decirte, bueno, te vamos a dar, bueno, toma 100 euros y claro, cuando te dicen eso y te lo dice encima una persona que ni siquiera es funcionaria, que es una colaboradora de la función como política puesta a dedo por los políticos, pues llega un momento que te quedas un poco parado y dices, bueno, pues vamos a seguir trabajando y que el dinero que tenga que entrar aquí sea por parte de aquellos empresarios que apuestan por nuestro medio de comunicación. Pero bueno, veis la noticia de la semana pasada, ¿no? Que se están investigando subvenciones, gastos, aprobación de gastos o servicios con antiguos presidentes de la autoridad portuaria. Pero es que al final eso no llega a nada, porque pasa lo de siempre. Es muy raro que algo, al no ser que se quieran cargar a la persona en cuestión que está imputada, va a ser muy difícil. Ya le darán la vuelta a ellos. Pero os voy a decir una cosa, igual que defiendo, igual que critico una cosa, también tengo que defender otra. Y que ese tema de eso ha sido pues lo mismo que ha pasado con la señora Irene Montero. Han lanzado la piedra de alguien. ¿Te acordarás de lo que yo repito tantas veces del fuego amigo? Sí, del fuego amigo. No. Alguien que ha lanzado la piedra simplemente
para hacer ruido, Por que ahí luego no se puede demostrar nada, porque Bueno. cuando se hace una empresa se queda con un trabajo, hay un equipo de gente que es la que valora si se puede hacer o no se puede hacer. Sí. O sea, que Tenemos el hasta ahí se puede llegar, no, pero bueno, como el hablar no Si cuesta a ti dinero tú- y lanzar la piedra. Si a ti tu presidente te dice quiero fichar a esta empresa o no sé, tú como funcionario qué es lo que podrás Pero lo hacer. primero que tú... ¿Qué es lo vamos que a- dice la yo ley? Es siempre he una dicho, cosa. ¿Qué es lo que puede hacer? vamos o qué es a lo igualdad, que a te igualdad de atreve? condiciones, a nosotros con razón o sin ella, ¿no? Pero tendrá que ser una empresa profesional, lo que nos vamos a meter son empresas que están trabajando, que están actualmente trabajando en muchísimos organismos oficiales, y son empresas que pueden optar tanto uno como la otra, y hay para todos, ¿no? El otro día desfilaron todos Entonces, por comisaría, o sea, por el juzgado, dando explicaciones y tal, y claro, eso, si tú no has tenido nada que ver con lo que te están investigando, o te pedirán colaboración. Colabore usted por si sabe algún tipo de información que aporte información, en definitiva. Tiene que ser un trago regular, y eso viene de antiguo, y quien ha movido eso a esta altura, más vale moverlo cuando sea, ¿no? Sale a reducir tenemos un el nombre. caso de Ada Colau, que ahora hizo la Ella declaración, ha entra dicho que ya no tenía nada que ver, que y ya ya está. estaba de antes, y ahí se queda eso. Y entra por una puerta y no pasa nada. Y ya está. Ha entrado por Ya una está. puerta Pero trasera para que, que no lo pero vea que la eso son prensa cosas y tal. diferentes. Yo lo que estoy Bueno. hablando, y en este caso lo defiendo porque yo creo que hay que decir las cosas con su nombre. Igual que he dicho lo que he dicho por parte de la ayuda a los medios de comunicación, que eso también está muy mal gestionado. Ya. Igual que digo una cosa, digo que el tema de las contrataciones de las empresas, cualquiera de las que se presenta puede optar. Sí. ¿Entiendes? Entonces, varía muy poquito, y ahí nadie puede culpar si hoy cogen esta empresa y mañana cogen la otra, porque en realidad todas optan a un proyecto, a un trabajo que tienen que efectuar, y si lo hacen bien, Pues igual alguna de ellas se ha quejado porque no le han dado, o le han dado todas las otras. puede ser eso, o puede ser el funcionario. gobierno el equipo de gobierno contrario, la oposición, que sea los que ponen Todo esto siempre sale. No, ponen ahí, al final los mismos lanzan la piedra compañeros para que que en quieran los medios cargarse sea a otro. carnaza. todo esto sale siempre de la misma cuna donde tú estás durmiendo. Yo Sí. es que soy muy maniático con ese tema. El 80% sale así. Quieren cargarse a un compañero. Y si yo quieren te tal, contara, te contara, madre mía. y la información proviene de la misma gente cercana. Yo, como medio de comunicación y profesional que creo que llevo después de muchos años, la haré mejor o la haré peor, eso ya queda en cada uno, ¿no? Pero por lo menos por los años que uno lleva ya dice que el zorro es más viejo por zorro que por viejo, ¿no? Pues esto es igual. Y yo no tengo por qué ocultar las cosas ni decir lo que no es, ¿entiendes? A pesar de que me guste o no me guste. La verdad siempre hay que decirla, y en este caso, pues bueno, pues se ha puesto encima de la mesa. Nos tenemos que marchar ya. Muy bien. La verdad que se ha pasado muy rápido este tiempo, ¿eh? Bien. No hemos tenido tiempo ni de hablar de la Semana Santa. Como decía típico, la semana que viene hablaremos del gobierno. ¿Hablaremos del gobierno? Pues la semana que viene. La verdad que sí. Bueno, pues José María, muchísimas gracias. A ti, amigo. Ya sabes que ya eres uno más Ya del va. equipo. De hecho, te tengo que poner en nuestro grupo de WhatsApp. Madre mía. Qué alegría. ¡Qué alegría! Salva, muchísimas gracias. A vosotros. A todos ustedes, encantado de haber compartido este primer día de tertulia en esta semana. Mañana volveremos y hablaremos. Por supuesto, daremos esa noticia a primera hora, que luego desmenuzaremos en este tiempo de tertulia. Que pasen un buen día. Hasta mañana. Con Dios.